Ben bütün düşmanlarımı yendim ama bu kadını yenemiyorum. Her şey düzelecek. Hola a todos. ¿Aceptará Yaman a su madre en la mansión? ¿Podrá Kanen engañar a Siger y entrar en la mansión? ¿Morirá el comisionado de emociones? ¿Ali dejará la casa? Antes de pasar a nuestro vídeo, si no quieres que la madre de Siger Yaman se quede en la mansión, no olvides compartir nuestro vídeo. Yaman va a la casa donde nació y creció y comienza a destrozar todo. Por un lado, recuerda los viejos tiempos y por otro lado, comienza a romper el lío con el hacha en la mano. Mientras tanto, la madre de Yaman, Kanen, tiene problemas con la gente a la que le debe. En la mansión, Ziya pregunta dónde fue Yaman. Duygu, por otro lado, quiere estar con Ali en estos tiempos difíciles. Sin embargo, Ali está persistentemente enamorado de Duygu, pero trata de mantenerse alejado de Duygu. Ali les grita a todos en la comisaría por su tristeza. Depende de Duygu apaciguar a todos. Yaman está tan enojado que no puede ver a nadie. Está tan enojado que mataría a su madre, que regresó años después, si pudiera. Culpa a su madre por la muerte de su padre. Mientras esparce el desastre con un hacha, Siger llega y toma el hacha en su mano. Sin embargo, Yaman se enoja más al recordar el momento en que su madre dejó a su padre e hijos. Yaman le dice a Siger que su padre, que se quedó solo con 3 hijos después de que su madre se fue, murió en esta casa. Y dice muy tristemente que no es diferente de Ziya. Siger también intenta ser un bálsamo para la tristeza de Yaman. Siger, diciendo que no te dejaré en manos de tu venenoso pasado, tu hogar ya no es este lugar ni la mansión. Intenta calmar la ira de Yaman diciendo que tu casa es mi corazón. Siger le dice a Yaman que debes dejar tu venenoso pasado en esta casa por mí, por tu hermano Ziya y por Yusuf. Mientras tanto, Ali comenzó a buscar una casa para él. Sin embargo, en ese momento, la tía Sultán fue a la comisaría para ver a Ali. Al escuchar la conversación de Ali con el agente de bienes raíces, está muy sorprendido y molesto. El sultán Ala le reprocha a Ali diciendo que tenía curiosidad por ti, vine a él, pero, ¿qué estás haciendo? Kanen está haciendo planes para entrar a la mansión. Es paciente y calcula el día en que entrará en la mansión de Yaman algún día. Güzel kızım. Sakın tek kelime dahi etmeye kalkmayın. Bak Seher, asıl ben uzak durun. Y piensa que su única llave es Siger. Después de eso, intentará hacer su plan para ingresar a la mansión a través de Siger. Sultán Ala lamenta mucho que él hiciera tal cosa. Sin embargo, Ali ha tomado una decisión y definitivamente dejará a Sultán Ala. Duygu, que no puede soportar la tristeza de la tía Sultán, inmediatamente se acerca a Ali y le dice que lo que hizo estuvo mal. Duygu afirma especialmente que ella le impidió renunciar. Luego le dice a Ali que la gente de adentro lo necesita con urgencia. Ali, por otro lado, grita enojado y le dice que no pise a Duygu e interfiera en sus asuntos. Duygu, por otro lado, está muy molesto por esta situación y deja a Ali. Después de que Yaman regresa a la mansión, se pregunta por qué regresó su madre. Y Yaman le dice a Siger que cree que el único objetivo de su madre es el dinero, que no puede haber calculado nada más. Luego llama a Nedim y les dice que busquen a su madre y lo envíen de la ciudad o incluso del campo de inmediato. Entonces Ziya viene y pregunta qué le pasó a Yaman. Cuando Yaman no dice nada, Ziya siempre está con él e intenta apoyar a Yaman. La madre de Yaman, Kanen, comenzó a recopilar información sobre Siger. Intenta averiguar qué tipo de persona es Siger. Yusuf regresó de la escuela y Siger saludó a Yusuf. Sin embargo, Yusuf está un poco deprimido. Cuando Siger y Yaman preguntan qué pasó, Yusuf dice que es el cumpleaños de su amigo. Sin embargo, pensó que todos estaban tristes porque Arif Baba murió y no pudo decirle nada a su tío para comprar un regalo. Cuando Yaman se entera de esta situación, inmediatamente le dice a Yusuf que se prepare y que irán a comprar un regalo con su tía. Yusuf corre a su habitación para prepararse. Luego, Siger va a su habitación a buscar su bolso. Mientras tanto, Kanen llegó a la puerta de la mansión. Al ver que Siger y Yusuf están fuera, Kanen inmediatamente quiere ir con ellos. Sin embargo, cuando ve a Yaman venir por detrás, tiene que dar un paso atrás. En ese momento, Ziya ve a su madre esperando afuera. Cuando Ziya se da cuenta de que su madre está subiendo a un taxi, corre tras ella pero no puede alcanzarla.
Sin embargo, pensando que Yaman podría impedirlo, planea ir con su madre. En la comisaría, Duigu ha perdido la esperanza y ya ni siquiera le pide ayuda a Ali. Mientras tanto, un informante le da a Duigu información falsa sobre la ubicación de Kafae y le dice que vaya solo. Sin embargo, el informante es el hombre de Kafae y está tratando de atraer a Duigu a una trampa. En la mansión, Ziya escapó de la mansión evitando al asistente en la puerta. Cuando Zenger informa inmediatamente a Yaman sobre la situación, Yaman se enoja mucho. Mientras Ali está en la estación de policía, un informante recibe una llamada y le dice a Duigu que Kafae le ha tendido una trampa. Ali está alarmado y quiere llamar a Duigu de inmediato y contarle lo que pasó. Sin embargo, Duigu está muy enojado con Ali y le grita, diciéndole que tú dijiste que deberías hacer tu propio trabajo, y yo estoy haciendo lo mismo. Aunque Ali quiere contar lo que pasó, Duigu no escucha. En ese momento, los hombres de Kafae rodean el auto de Duigu. El teléfono estaba encendido y Ali está escuchando. Ali escucha por teléfono que uno de los hombres de Kafae está disparando y dice que mi hermano Kafae está saludando. Yaman sabe dónde encontrar a Ziya. E inmediatamente va a su antigua casa. Ziya está sentado en las escaleras y habla consigo mismo diciendo que volverá. Yaman agarra a Ziya y lo levanta. Y Yaman le dice a Ziya que incluso si mi madre viene 1000 veces, lo despediré como hoy. Cuando Ziya se entera de que ha venido su madre, le grita a Yaman y le dice, ¿cómo puedes despedir a mi madre? Yaman también se enoja con Ziya diciendo que nos dejó incluso si no lo aceptas. Ziya no quiere aceptarlo e insiste en preguntarle a su madre, diciendo que tal vez se arrepienta. Sin embargo, Yaman le recuerda a Ziya que su padre lo colgó debido a la partida de su madre y los 3 niños fueron testigos de esta situación. Dice que no volverá a permitir esta situación y se dirige al coche. Ziya está muy triste y llorando. Siger se acerca a Ziya y trata de calmarla. Por otro lado, Ali está muy preocupado porque algo le pasó a Duigu. Kafae toma el teléfono de Duigu. Cuando Ali pregunta quién eres, Kafae responde diciendo que soy Kafae, a quien Duigu traicionó. Dice que si no lo suelta, terminará como Duigu. Ali está devastado. También puedes compartir nuestro vídeo con tus amigos para que puedan seguir lo que está sucediendo en nuestra serie. Hemos llegado al final de nuestro vídeo por ahora. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuídate. Adiós.